Hola, mi nombre es Isaacar Jiménez Charis, estudiante de la carrera de Ingeniería y Computación de la UNISMO, campus de Guantepec. Y en este video voy a explicar ahora el uso de funcionalidades del proyecto Android de Enigma Code, que es una aplicación inclusiva de lengua de señas y el código Morse en Android Studio. Vamos a analizar las tres características avanzadas implementadas, la cual es la persistencia local relacional, los componentes estructurados de interfaz, de fragments, y las pasarelas de comunicación externas de mensajes y llamadas. Ok, Enigma Code explota al máximo las APIs nativas del SDK de Android para brindar una experiencia persistente y comunicativa, asegurando que los datos de los usuarios se resguarden de manera segura y eficiente dentro del sandbox del sistema operativo. Para el primer subcriterio de persistencia de datos mediante SQLite, en este archivo de dbhelper.java podemos ver la configuración de nuestra base de datos, que está de una forma relacional incrustada, y para cumplir con el requerimiento de separar los reportes por cada tipo de juego, migramos el esquema a la versión 2. Ese es el nombre de la base de datos y inyectamos con éxito la columna de modo tipo de juego de modo text. Al alterar la versión, el método de onGrade se encarga de refrescar las pantallas de la instalación de desarrollo. Y ahora, para interactuar con esta tabla, implementamos en el archivo historial dao.java tipo de modo de juego. Bueno, y primero se registra la partida y después se obtiene el historial por un modo, por los tres tipos de modo de juego que hay, de criptografía, de Morse y de señas. Con este método de obtener historial modo, no se realiza un volcado masivo o plano de los renglones. Se diseña una sentencia, sí, aquí empieza, SQL estructurada utilizando una cápsula condicional, ok, donde está select de el historial de partidas, donde es el ID del usuario y el modo de juego de orden by, es la I partida, y de ahí se obtienen los datos dependiendo de qué tipo de modo de juego sea. Y con esto se pasan los argumentos de manera parametrizada para brindar la app que se construye las inyecciones SQL y se procesa con el cursor usando get, call loop, index or tone. Esto garantiza la lectura robusta basada en nombres de columnas y no en índices fijos que se pueden cambiar después. Ahora, para ver exactamente cómo funcionan estos dos archivos del historial y cómo está visto dependiendo del modo, vamos a ver un pequeño video. El video es de la funcionalidad, no se pudo hacer en emulador, pero aquí está. Primero vamos al desplegando el menú hamburguesa, que está en el lado superior izquierdo, y pulsamos la opción Mi historial de records. En esto se despliega un fragment en el que está la historial de misiones, y dependiendo del tipo de modo va a desplegar el historial. Se despliega por defecto el modo cripto, y eso es todo lo que el usuario ha hecho. Ha resuelto, y después el modo Morse también, y por último el de lengua de señas. Esos son los tipos de modo de juego que se pueden ver dentro del historial. Ahora bien, y esto se cumple con la persistencia de datos y en SQLite. Como vemos, al pulsar cada uno de los tres filtros superiores, la actividad se refresca en el adaptador del ListView
realizando una consulta SQLite segmentada en tiempo real, y así la información no se satura, como la primera versión que tenía, se saturaba demasiado y no importaba el tipo de modo de juego, se iba todo en el mismo historial, y ahora no, se forma por los tres filtros y ya está un poco más claro la información. Ajá, para que el usuario pueda ver hasta dónde va dependiendo de cada nivel. Ahora, por el otro lado de los componentes avanzados, vamos al archivo menú activity.java y aquí implementamos el navigate, los drivers y los fragments. En el menú principal implementamos un panel deslizable. En el menú principal implementé un panel deslizable lateral. Esto es para optimizar drásticamente el consumo de memoria RAM del dispositivo móvil, evitando así abrir una actividad completa para cada consulta de los fragments. En su lugar, el sistema ahora realiza una transición más fluida a través del Support Fragment Manager. Aquí está. A través del Get Support Fragment Manager, llamando al método replace para reemplazarlo e incrustar dinámicamente los fragmentos de aquí están, del diccionario de lengua de señas y bueno, el menú burguesa y los créditos y el de Morse. Dentro de toda la misma activity. Ok, ahora vamos a ver de esta forma. De nuevo vamos a desplazarnos a este menú hamburguesa y podemos ver ahora el fragment desplegado del diccionario de Morse. En un lado está la letra y código, o sea, las letras A, B, C, D, E, y en el lado del código, sí son códigos reales de punto y rayas, tomados de internet, obviamente, y de una sola pantalla, de una sola vista para que el usuario no se despliegue tanto, y está todo compactado ahí. Cuando volvemos al menú, después de ver esto, diccionario de Morse, ahora sigue el diccionario de lengua de señas, pues son las mismas imágenes que el usuario ve cuando va a resolver un ejercicio, una frase también, perdón, y tenemos la letra A, B, C y a qué símbolo representa. Y al lado izquierdo la imagen, al lado derecho qué letra es. Y así con todas las letras hasta la Z. Estoy viendo la M, N, así están todas. Ok. Y este sería el fragmento del diccionario de lengua de señas. Después tenemos de aquí, podemos regresar y ver de nuevo los fragments que hay. Ok, esta es otra parte. Seguimos con el tercer bloque de funcionalidades dentro de el proyecto, que es la comunicación. En esta parte, pues estaba pidiendo que implementáramos mensajes y llamadas dentro del proyecto. Y la forma que se hizo fue solicitar el apoyo. Hicimos una parte en el que se muestra el diálogo para pedir ayuda a un agente, simulando, pues sí, una llamada o un mensaje. Bueno, no se simula, sí se hace. En este caso, cuando se hace una ventana emergente, se les pregunta al jugador cómo desea contactar al compañero, si él envía un mensaje o una llamada. Y si es un mensaje, se pone un mensaje por defecto. Como son frases que se van a resolver tomando en cuenta el juego, sigue siendo gente, así que se lee como hola gente. ¿Puedes ayudarme con ese nivel de Enigma Code? Las señas o el cifrado están complicados.
Y cuando el usuario esto pasa, esto se refleja en el proyecto cuando el usuario pulsa misión de auxilio. Desplegamos este cuadro de diálogo de enviar SMS, disparamos un intent implícito con esta acción de ah, acción set, perdón. Ajá. Y el esquema del mensaje, inyectando una cadena precargada del mensaje, del cuerpo del mensaje. Pero si se selecciona llamar, entonces invocamos un intent con la acción de intent dial. Ajá, está aquí. Y al utilizar la acción de marcado en lugar de la llamada directa, protegemos al usuario, delegamos la tarea de forma transparente al sistema operativo y cumplimos los estándares de permisos seguros sin colgar la aplicación. O sea que cuando salimos del mensaje o la llamada, regresamos al juego de una vez. Ahora vamos a ver la ejecución de esta parte del código. Ahora, cuando pedimos ayuda a un amigo en este menú, se solicita solicitar apoyo a un agente y se pregunta, como ya habíamos visto, la forma de contactarlo. Ahora seleccionamos la forma de llamar y nos manda a las llamadas. Y para que el usuario pueda llamar a un agente o alguien de su contacto. Y cuando salimos de ahí, vamos atrás, ahora nos manda al juego de nuevo. Y ahora si mandamos un mensaje, seleccionamos a un usuario, nos manda con ya un mensaje predefinido para ese usuario, para que se lo mandemos y podamos contactarlo y nos pueda ayudar con el juego. Con esto podemos ya tener lista el criterio de comunicación de mensajes y llamadas dentro del juego. Otro de los fragments que se hizo fue los créditos. Y como he dicho en otras ocasiones, este es un juego educativo e inclusivo, diseñado para ayudar a las personas a aprender lengua de señas y el código Morse de forma un poco más interactiva, divertida y gamificada, aunque falta un poco de sonido y sí se aplica a muchas categorías dentro de los juegos. Son más de 90 niveles y más de 10 tipos de categorías. Así que es fácil para una persona que quiere practicar y quizá también aprender algunas palabras. Y como hemos visto a través de este recorrido en vivo y la revisión de las clases del proyecto, queda plenamente verificado que este proyecto AnimaCode cumple con la máxima categoría en estas capacidades avanzadas de Android, como ya vimos, la persistencia de datos dentro del historial de la forma relacional de SQLite, la optimización de fragments con los diccionarios e interacción hacia el entorno telefónico externo con las llamadas y los mensajes. Eso sería todo con este video de explicación de las funcionalidades del proyecto AnimaCode y muchas gracias por ver el video.